Amén, buen día. Buen día, iglesia. Amén. Vamos a irnos a la palabra. Algo que tienen que aprender es cuando alguien tiene bebés chiquitos. Usted tiene que enseñar en su casa lo que usted aprende aquí, pero con las palabras que él pueda entender. Porque aquí nosotros ya somos maduros, podemos entender algunos términos, ¿sí? Terminologías, pero creo yo que usted puede buscar palabras que él pueda entender, ¿no es cierto? El Evangelio de la primera carta que estamos estudiando, la segunda clase en realidad que estamos teniendo este domingo, estamos estudiando la primera carta de Juan, ¿no es cierto? Y ahí, si uno hablara a un niño, si uno hablara como hablar a un niño, ahí esta carta es una carta que está escrita con varios propósitos, ¿no es cierto? Ya habíamos leído la anterior semana cuáles fueron los propósitos que Juan escribe esta carta a los oyentes. Y cuando tú estás en la Biblia siempre tienes que subrayar para, que es un propósito que te dice aquí. Pero básicamente son tres, resumiendo todos los propósitos, porque hemos hablado de muchos, ¿no es cierto? Y uno de los propósitos del cual escribe Juan esta carta está en el versículo 3 del capítulo 1, donde dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas, esta palabrita, os escribo, esta carta está siendo escrita para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué implica aquello? Que tú al terminar de estudiar esta carta, ¿sí?, realmente seas gozoso de saber que eres salvo, que has recibido el verdadero evangelio, que tienes comunión con el Padre y con el Hijo. Y no solo eso, sino también que está escrito para que tú sepas, tengas gozoso de saber que eres realmente un creyente, eres un verdadero cristiano, ¿sí?, al ver que tú no solo amas a Dios, sino también a tus hermanos que están dentro de la iglesia, porque es una medida que Juan quiere hacerles entender, ¿sí? Y quiere darles la certeza, Juan, de que ellos tienen, ¿qué cosa? Vida eterna. Por eso al final del capítulo 5, cierra con el propósito que es, cuando dice en el versículo 13 del capítulo 5, tú ve a tu Biblia, ¿qué dice? Estas cosas os escribo. ¿Qué cosas? Todo lo que estamos estudiando. ¿Ok? Estas cosas os escribo, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A ustedes, a la iglesia, a vosotros, dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Ayúdeme, vida eterna. O sea, Juan quiere darles la certidumbre, la certeza de que tú tienes vida eterna. O sea, tú tienes que entender eso, tienes que saber, ¿sí?, que cuando mueras, porque todos vamos a morir en esta tierra, ¿sí?, los demás, y quizá tú mismo, porque al final los demás pueden tener un pensamiento de que sí, realmente has ido al cielo. Pero estas cosas yo quiero escribirte, dice Juan, para que tú sepas que tienes, ¿qué cosa? Vida eterna, que realmente te vas a ir a la presencia del Señor, vas a ir a su gloria, a su presencia. Y eso debe ser motivo de ¿qué? De gozo. ¿Te das cuenta? Que no me andes con tu cara larga, no me andes con tu cara de situaciones, porque la vida trae conflictos, trae problemas, pero el mismo hecho de que tú sepas de que eres realmente salvo, hay en ti ¿qué cosa? Gozo, ¿sí? Gozo. Ahora, habíamos ya estudiado en varias cartas, cuando estudiamos la carta de los Romanos, o en casi todas las cartas, hemos entendido nosotros que hay una seguridad en la salvación. Si tú eres salvo, si realmente eres salvo, si Dios te ha regalado la salvación a través de su gracia, ¿sí?, eres salvo, no puedes perder la salvación. ¿Ok? No hay nada que pueda quitarte el amor de Dios. Por eso Romanos capítulo 8, ¿qué dice? ¿No es cierto? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ¿sí?, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. ¿No es cierto?
aunque va a haber situaciones difíciles en tu vida. ¿Qué me separará del amor de Dios? Dice Pablo. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Qué? Nada, dice. ¿Sí? Nada. Por eso seguimos aquí. Por eso seguimos aquí. Unos cuantos. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es segura. Si realmente eres salvo, ¿sí? No hay nada. Nada que pueda separarte del amor de Dios. Ahora, uno puede decir, pero yo no tengo esa certeza de ser salvo. Aunque eres salvo, uno puede decir dentro de sí, yo no tengo esa certeza de ser salvo. Y a veces las personas salvas se sienten inseguras o carecen de seguridad de la salvación. Y uno dice, ¿por qué? ¿Pero por qué me siento que yo no soy salvo? ¿Por qué siento que no soy creyente? Y hay varias razones, ¿sí?, que podemos mencionarlas simplemente. Por ejemplo, uno, que a veces uno puede dudar de su salvación o puede sentirse inseguro de que es salvo, porque por una predicación fuerte, ¿sí? Y en la predicación fuerte hay estándares altos de santidad que pueden hacer que la gente salva se sienta insegura, especialmente si están pecando. A veces la predicación es fuerte y te exige ¿qué cosa? Salvación, ¿no es cierto? Y aquí Juan va a hablar de aquello. Por eso va a decir, estas cosas también os escribo para que no pequéis. O sea, para que tu vida empieces tú a caminar en santidad. Pero si tú dices que no pecas, mentiroso eres y la verdad no está en vosotros. Pero más adelante vamos a explicar, ¿sí?, que una vida de práctica en el pecado, ¿sí?, tiene que hacerte meditar que si realmente eres salvo. Pero bueno, a veces uno se siente inseguro, porque a veces las predicaciones son bastante, te muestran que tú tienes que tener estándares muy altos de santidad y pareciera que como tú no llegas a aquello, te da esa inseguridad de que no eres salvo. Especialmente cuando estás pecando, ¿ok? Algunos, por ejemplo, ya habíamos comentado el anterior domingo, algunos no aceptan el perdón y dicen, no creo que Dios me perdone de todas las cosas que he hecho. Y ni siquiera nadie sabe, porque quizás solamente tú sabes, y solo Dios. ¿Hasta dónde has podido llegar? Ha podido llegar el pecado, o sea, quebrantar los principios de Dios. Más aún que ahora conoces, ¿me entiendes? Y uno dice, no creo que Dios me perdone. Pero la Biblia te muestra, ¿no es cierto?, que Él dice que borra todos nuestros pecados. Todos. Por eso nueva criatura eres, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y algunos no comprenden, otros se sienten inseguros de que no son salvos porque no comprenden la plenitud del Evangelio. O sea, no entienden que Dios se hace hombre y Él toma mi lugar. Y dicen, no entienden la plenitud del Evangelio, la vida de Cristo, ¿no?, su ministerio de Cristo, su muerte de Cristo, su resurrección de Cristo, y eso, bueno, es lo que tenemos que entender a medida que estudiamos la palabra del Señor, realmente cuán obra grandiosa ha hecho Cristo por nosotros. Y por eso dice, no creo que un Dios se haya hecho hombre para que yo pueda ser salvo. Y es más, ni siquiera me deja salvo y me dice, ya ahora eres libre de toda condenación, sino que aparte me adopta a la familia de Dios, aparte me hace su hijo. No solo me dice, como en el ámbito natural, un juez cuando perdona a alguien dice, ya, anda, pero no vuelvas a hacer, ¿no ve? Te bota. Pero en este caso, no solo el juez te dice, eres libre, sino, ahora vas a ser mi familia. Y a veces uno no entiende, y entonces se sienten inseguros de que realmente son salvos. Hay otros que se sienten inseguros de que son salvos porque todavía sienten la atracción fuerte de la carne. Y se preguntan si realmente tienen una nueva naturaleza, porque siguen añorando las cosas de la carne. Entonces eso les da una inseguridad de que seré salvo, se preguntan muchos. Algunos ya también sienten inseguridad de que son salvos cuando les vienen muchas pruebas. Prueba tras prueba tras prueba, pareciera que no se acaban las pruebas.
pareciera que no oyen la oración que uno hace para que el Señor los libre de cualquier prueba. Y uno pregunta dentro de sí, dirá, ¿realmente seré un hijo de Dios? Porque sigo viviendo en las mismas pruebas. Y eso a veces hace que las personas se sientan inseguras de que son salvas. Y peor aún, otros se sienten inseguros cuando ellos mismos ven que no andan en el Espíritu y desobedecen la palabra de Dios. ¿Qué es andar en el Espíritu? Hemos estudiado Efesios capítulo 5, ¿no es cierto? Si el marido es cristiano, sí debe amar a su esposa, ¿no es cierto? La esposa debe amar a su marido. Los hijos tienen que estar en sujeción, debe ser un lindo cristiano en el trabajo, sí, obedecer a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces cuando uno desobedece la palabra, o sea, siente de que seré salvo. Entonces, esta carta, en este segundo tema, uno de los temas centrales es enseñar a los creyentes, a los que están oyendo esta carta, no sabemos a qué iglesia, pero entendemos que está en Asia Menor, ¿no es cierto?, los que van a escuchar, hacerles entender realmente y darles pruebas, certezas de que realmente son salvos. ¿Ok? ¿A través de qué? Del verdadero evangelio. Por ejemplo, si hay pruebas que da Juan en esta primera carta de que debes disfrutar como creyentes la certeza de la salvación, y una de aquellos es a través de preguntas. Tú puedes hacerte preguntas, y Juan va a responder a estas preguntas en estos 5 capítulos de la primera carta a Juan. Una de las primeras preguntas que uno podría decir es, ¿has disfrutado usted o ha disfrutado usted de la comunión con Cristo y el Padre? O sea, ¿tienes comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Cuándo tenemos comunión con el Padre? ¿Sí? A través de su palabra. Oramos con Él, ¿sí? ¿Alguna vez te has sentado incluso a ayunar en algún momento, esperando alguna situación, respuesta o algo? ¿Tienes comunión con el Padre? ¿Sí? ¿Te gusta leer la palabra en cada día? A veces mando devocionales, por lo menos escuchar aquello, ¿sí? Porque hay palabras, alguito siempre vas a aprender, alguito siempre el Señor te va a dar, ¿sí? ¿Quieres escuchar siempre la palabra? O sea, uno se pregunta, tienes que preguntarte. Por eso dice en el versículo 3 del capítulo 1 Juan, cuando uno va y dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros, que usted dice, tengáis comunión con nosotros. Otra pregunta que te puedes hacer para tener certeza de tu salvación, ¿eres sensible al pecado? ¿Me estás escuchando esa pregunta? ¿Eres sensible al pecado? Este es el mensaje que hemos oído, dice primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos a los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, en ese tiempo estos falsos maestros, ¿sí?, decían no tener pecado. Imagínate decir yo no tengo pecado, yo no peco. Imagínate esas palabras que ellos enseñaban, porque ellos se creían que tenían un conocimiento muy alto. Entonces, si tú dices que no tienes pecado, ¿qué les dice? Mentiroso eres, y la verdad no está en vosotros. No está en vosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, como decían estos en ese tiempo, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Hijitos míos, imagínate, obviamente 60 años más tarde, después de que Juan anda con Jesús, ¿sí?, en su ministerio, más o menos después de 60 años,
escribe esto. Él ya está anciano. Uno de los últimos apóstoles. ¿Tú te acuerdas? Juan es el último que murió. ¿No es cierto? Es el último que murió. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿realmente eres sensible al pecado? Pregúntate también esto, ¿es usted obediente a la palabra de Dios? Pregúntate, ¿qué dice el versículo 3 al 5 del capítulo 2? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué cosa? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. ¿Es usted obediente a la palabra de Dios? Ahora, pareciera que aquí uno dice, no, creo que me estás dando más certeza de que no soy creyente. ¿No es cierto? Pero Juan quiere hablar a los oyentes, porque hay verdaderos creyentes en la iglesia, ¿no es cierto?, que tienen que tener la seguridad de su salvación. ¿Rechaza usted al mundo? A ver, pregúntate, si tú te preguntas a ti mismo, ¿rechaza usted al mundo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis a quién, al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando hablamos del mundo, aquí vamos a estudiar todos estos versículos, estamos hablando de este sistema que hay. Y si usted no rechaza este sistema corrupto que usted ve, ¿no es cierto?, pregúntese si realmente usted es creyente. Aún dice Pablo o Juan en esta carta, ¿sí? Otra pregunta que podríamos hacernos es, dice, ¿ama a Cristo de tal manera que espera su segunda venida de manera expectante? O sea, es como al decir, ¿quieres saber si eres un verdadero creyente? Sí. ¿Tú en este momento amas que venga el Señor en su gloria? ¿Sí? ¿Anhelas ir al cielo? Por eso dice en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su segunda venida, ¿sí?, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, mientras el Señor venga, tú tienes que seguir creciendo en santidad. Y esa es una pregunta, ¿no es cierto? Anhelamos realmente que el Señor, si hoy viene, te encuentre sirviéndole, ¿sí?, luchando así en santidad, o sea, caminando, obedeciendo la palabra del Señor, predicando, proclamando su palabra, si hoy viniera, porque nadie sabe cuándo va a venir. Pero si realmente hay en tu corazón esa expectativa de que estás esperándole, bueno, amén, sentíte gozoso, ¿sí? Otra pregunta que debemos hacernos, quizá para realmente tener unas certezas de nuestra salvación, es la siguiente: ¿ve usted un patrón decreciente del pecado en su vida? Versículo 3 al 10 del capítulo 3, ¿qué dice? Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Sí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos y en que el que ama a su hermano
el que no ama a su hermano permanece en muerte. En el versículo 5, por ejemplo, cuando el versículo 9, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice en su Biblia? Todo, el versículo 9 del capítulo 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, cuando nosotros hagamos este estudio, vamos a detallar bien esta palabra practica. Practica es vivir constantemente en ese pecado. Ya es una práctica. ¿Puedes pecar? Sí, pero no es una vida, no en tu vida, es una práctica diaria. ¿Me entiendes? Todo aquel que practica, o sea, practica todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no hay un patrón decreciente de pecado, o sea, descendiente, entonces tienes que meditar si realmente eres creyente. ¿Me entiendes? Porque cuando uno viene al Señor, no pues de la noche a la mañana va a dejar de, por ejemplo, de mentir. ¿No es cierto? Pero en el caminar cristiano, siempre pongo este ejemplo, si antes mentía 100 veces, ¿no es cierto? A medida que voy creciendo, a medida que voy conociendo al Señor, la palabra, el temor de Dios entra a mi vida, etcétera, etcétera, entonces empiezo a bajar 80, 60, 50, al punto de que en mi vida el mentir ya no es una práctica. ¿Estás captando? Ya no es una práctica, simple, a veces miento. Viene el Espíritu Santo nos redarguye, ¿no es cierto? Pero antes, ¿qué era? Una práctica, nuestra vida era una práctica. Y mentíamos con tanta facilidad, ¿sí o no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, hay que ver si hay un patrón decreciente del pecado en nuestra vida. Y también pregúntese a otra cosa para ver si realmente usted es creyente. ¿Ama usted a otros cristianos? Por eso en el capítulo 3, versículos del 14 adelante, solo vamos a leer algunos, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, sabemos que somos cristianos, ¿sí? Que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que hemos pasado de ser hijos del diablo a hijos de Dios, está diciendo. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, que tiene techo, tiene comida, tiene abrigo, ¿sí? Ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, otra prueba de nuestra certeza y nuestra salvación es también preguntarnos si realmente amamos a otros hermanos. ¿Ok? Y hay otra certeza más, que a veces es difícil de entender, esta certeza que uno se debe preguntar. Dice, ¿experimenta usted la oración contestada? O sea, a veces a uno nos dice, ¿no? Ore por mí. Tengo esta necesidad, tengo esta situación. Si realmente eres creyente, hay comunión con Dios. ¿Qué dice Juan en el capítulo 3, versículo 22 al 24? Que más adelante vamos a ir versículo tras versículo desarrollando. 22 del capítulo 3. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos, ¿de quién?
de Él. ¿Por qué? Aquí ya dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, una de las pruebas es decir, Señor, yo cuando oro no me respondes. Pareciera, ¿no? Pero claro, más adelante Juan, en el versículo 14 del capítulo 5, ¿qué va a decir? Y esta es la confianza, o sea, la verdad, la certeza, ¿sí?, que tenemos en Él, que si pidiésemos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Tiene que haber un momento, ¿sí?, una certeza en uno, que Dios va a oír mi oración. Si guardo sus mandamientos, si amo a mis hermanos, Él va a responder. Si no me responde, no, o sea, tendría que analizar qué está pasando. Puede ser que no te estés respondiendo porque no está de acuerdo a su voluntad. Pero si está en su voluntad, y la voluntad de Dios está escrita en su palabra, Él te oye. Si guardas sus mandamientos, ¿sí?, si tienes comunión con el Padre, con el Hijo, ¿sí?, Él tiene que responderte. A veces no nos responde pues al año. A veces uno no entiende cuando pasa situaciones duras. ¿Cuántos años el Señor nos ha hecho andar así de rodillas, como quien dice? Y a veces pensamos que pareciera que Dios no está. Pero en algún momento Dios revela su propósito. ¿Te das cuenta? En su tiempo responde. Eso le decía a mi abogado el día viernes. Le decía, ¿sabes qué, doctor? Le dije, porque me fui a encontrar en el problema que teníamos, que usted sabe. ¿Sabes qué, doctor? Mira, tú ya eres parte de la familia, le dije. Todos los problemas nacieron en el 2015. 2015. Estamos al 2023. 8 años. 8 años, doctor, le dije. Usted ha visto lo que hemos pasado mi familia. Y si no hubiéramos pasado eso, te estoy dando textual un ejemplo de vida. Si no hubiéramos pasado todas esas cosas que tú sabes, quizá no sabe aquí Joel. Si no hubiéramos pasado esto, ahora no estuviera construyendo mi propia casa. ¿Te das cuenta? Hubiera seguido quizá metido ahí, en ese rinconcito de 90 metros. Pero doctor, ¿sabe qué? Dios tan fiel es que convierte la maldición, para testimonio de Dios le he dicho, Dios convierte la maldición en bendición, pero han tardado 8 años, doctor, para que el Señor nos muestre cuál ha sido el propósito por lo cual hemos tenido que pasar todas esas cosas. Y como testimonio te digo, a mi Dios le dije, porque tú sabes en quién creo, le dije. Sí, don Marquito, siempre me dice don Marquito, sí, don Marquito. Pero Dios te muestra a veces no entendemos el propósito de Dios, entendemos después. A veces no entendemos por qué nos ha pasado una situación. Pero si somos sus hijos, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces hay que preguntarse realmente si usted tiene una oración contestada. Preguntas también cómo puedes discernir entre la verdad espiritual y el error. Por eso más adelante en el capítulo 4 y el capítulo 5 también dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y hay otra pregunta más que puedes hacerte, terminando, porque no quiero cansarte de pero te estoy dando las pautas de lo que vamos a estudiar. Uno se tiene que preguntar, si yo le preguntara a mi esposa, hija, para que tú tengas certeza de que realmente eres salvo, realmente eres cristiano, yo te preguntaría esto, ¿has sido ¿sí?, rechazado
rechazada por tu fe en Cristo? ¿Has sido rechazada por tu fe en Cristo? En el trabajo, ¿sí? Por tu familia. ¿Has sido realmente rechazada? ¿Qué dice el versículo 13 del capítulo 3? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esta palabra aborrece es grande. ¿Me entiendes? Y ahora, uno podría decir, sí, he sido realmente no solo aborrecido, o sea, bueno, aborrecer implica mucho, por el entorno familiar, como dice la palabra, los de tu casa serán tus enemigos, ¿sí? Has sido aborrecido por tu fe, no por ladrón, no por, como dice Pedro, por tu fe, por hablar de Cristo. Hasta ahora no puedo marcárselo su memorándum de la directora que le dio a mi esposa. Prohibido que siga hablando de su fe. Y lo tuvieron que hacer sentar ahí, ¿sí? Usted siempre está invitando a su iglesia, su iglesia, su iglesia. Siempre les está hablando de su fe, su fe, su fe. Está prohibida. Y aquí está su memorándum. Si uno más hace aquello, ¿sí? Va a distritar. Y fue a distritar. Entonces, ahora, el saber eso, ¿qué le da? Ahorita puede estar compungida. ¿Qué le da? Gozo. ¿Sí? Estas cosas os escribo para que, ¿qué cosas? Todo lo que es el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Para que sepáis que tienes, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Entonces, cuando Juan está hablando, y ahora entrando en sí al estudio, ¿sí? Porque esas cosas es lo que Juan quiere hablar a sus oyentes, ¿sí? Aquí el apóstol Juan les va a dar algunas certidumbres acerca de la persona y la obra de Jesucristo. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Cómo puedo yo saber si realmente estoy yendo en el camino correcto, en ese camino angosto? ¿Qué certezas debo yo tener para saber realmente que estoy en la iglesia que Cristo está edificando? ¿Qué certeza tengo que saber que no estoy en otra iglesia? Cuando digo otra iglesia estoy hablando de todas las iglesias, ¿sí? No estoy hablando de las iglesias evangélicas, estoy hablando de todas aquellas que se llaman iglesias. ¿Qué certeza yo tengo si realmente estoy en el lugar que debo estar? Recuerda, en ese tiempo, ¿sí? Estamos trasladándonos a ese tiempo, ya hay falsos maestros, ¿sí? Siempre ha habido falsos maestros. Hay un grupo que van a ser conocidos como los gnósticos más adelante. Que para ellos Cristo ha sido como una figura mística, no era real, no era de carne y de hueso, sino era como si fuera como un espíritu que se veía como carne. ¿Ok? Y a través de aquello ellos supuestamente han recibido un conocimiento mucho más elevado y están hablándoles un otro evangelio. No el evangelio que los apóstoles han anunciado. Por eso Juan les está diciendo, a ver, yo le he visto a Jesús. No solo le he visto, le he tocado, ¿sí? No solo le he tocado, no solo le he visto, le he contemplado. Le he escuchado a Jesús. Él es real, no es místico, o sea, no es como un espíritu, como un fantasma. Ellos decían, como que para ellos como un Dios se va a volver así, hombre. Entonces Juan les dice, no solo yo, lo que hemos, dice, o sea, Juan y quiénes más, los apóstoles y los que conocieron a Jesús. Y lo primero que Juan les va a decir, en el versículo 1 de la primera carta, Juan, les va a hablar de la permanencia del verbo o de la palabra. En otras palabras,
Creo que se han perdido conmigo, ¿no? Voy a volver a repetir. El tema de esta primera carta es el verbo de la vida. Por eso en el versículo habla del verbo, ¿sí? Del verbo de vida. ¿Qué es el verbo de vida? Es Jesucristo. Es su palabra revelada. Es el verbo encarnado. En otras traducciones le llaman el verbo de la vida. Esto es el verbo, la palabra escrita, revelada. ¿Sí? Y Juan les está diciendo, estoy haciendo esto para que tú me entiendas, esta palabra, el evangelio, ¿sí? Es desde el principio el mismo. No puede cambiarse. Por eso Pablo les dice a los Gálatas, en el capítulo 1, ¿no es cierto? Cualquiera que trae un otro evangelio es ¿qué cosa? Anatema, es maldito. Aquí no hay un otro evangelio que tú tienes que predicar, que has recibido una luz, una nueva revelación de Dios. No, ya está escrito. Desde el principio el evangelio ya está escrito. Es el mismo, hoy, ahora y siempre. No puedes aumentar, no puedes hablar de un otro evangelio. No hay aquí el evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿quieres ser próspero? Ya les he enseñado a través de la palabra, ¿sí? Cómo tú puedes llegar a la prosperidad con principios bíblicos. Y por eso en Proverbios te habla del trabajo, te habla de la ofrenda, te habla de la visión que tienes que tener, del compartir con otros. Dios te va a bendecir en su prerrogativa. ¿Ok? Pero tú no vas a hacer, el evangelio que ahora se predica, por ejemplo, es el evangelio de la prosperidad. Ven aquí y vas a recibir esto. Ven aquí, tus problemas se van a ir. Ven, no. Pon aquí tu dinero, sí, tu hijo va a ser salvo, tu esposa va a ser salva o tu marido va a ser salvo. Si no pactas, sí, Dios es un Dios de pacto, ¿no es cierto? O sea, tantas cosas que se predica. Entonces Juan tiene que darles certezas. Y generalmente lo divide en tres certidumbres. Una, les dije el anterior domingo, ¿te acuerdas? Una certidumbre teológica en cuanto al evangelio. O sea, él quiere que tú sepas cuán cierto, o sea, conoces sobre la verdadera palabra de Dios. Habla de la certeza teológica, de la certidumbre moral en cuanto a la ley de Dios. ¿Qué significa aquello? Si tú conoces la palabra de verdad, ¿sí? ¿Cómo tienes que vivirla esa palabra? Y otra certidumbre de la cual Juan habla, aquí es la certidumbre relacional en cuanto al amor que los hermanos deben tener unos para con otros. ¿Te das cuenta? Juan quiere decirles a los oyentes, escucha bien, no te distraigas. Juan quiere decirles a los oyentes, ¿cuál debe ser tu certidumbre en cuanto a la palabra del Dios? Tienes que conocer la verdad de Dios. ¿Ok? Pero no basta conocer la verdad de Dios. Esa verdad de Dios tiene que manifestarse en obediencia. Por eso dice, hijitos, si guardas mis mandamientos. Porque no basta solo ser doctrinal, teóricos, cabezones. Santiago te habla mucho de aquello. No seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque puede haber doctrina en uno. Pero no basta esa doctrina, Juan les dice, no basta la doctrina, sino tiene que haber una certidumbre moral, o sea, una obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, quizá tú tienes buena doctrina, quizá obedeces la palabra de Dios, pero el obedecer, el resultado de la obediencia tiene que también traducirse en una certidumbre relacional, o sea, en mostrar que tú amas a tus hermanos. Si tú no amas a tus hermanos, dice en esta primera carta de Juan,
el amor de Dios no está en ti. No has pasado, o sea, no has pasado de muerte a vida. No puedes decir tú, yo amo a mi hermano, ¿sí? Si tú le ves tener necesidad, ¿sí? Y le das una palmadita en la espalda y le dices, voy a orar por ti. No. Tú tienes que ser partícipe de esa necesidad en hechos. Y cuando estoy hablando en ese tiempo, no está pidiendo un hermano que quiera tener un mejor auto o una mejor televisión. En ese tiempo te está hablando solamente de techo, de abrigo y de comida. Persecuciones en ese tiempo que se está escribiendo las cartas. Muchos perdieron en sus casas. Los sacaron de sus casas. Imagínate, familia judía ahí, que crean en Cristo, el Salvador, el Mesías, los sacaban, los desterraban. Por eso hablan de la hospitalidad también que debía haber entre los hermanos en ese tiempo que Juan escribe. Entonces, cuando uno quiere realmente quiere tener la seguridad de que si es salvo o no es salvo, tiene que estudiar esta primera carta de Primera de Juan. Y vas a saber realmente si eres salvo. Preguntándote a ti mismo, si realmente has sido aborrecido por el mundo, pregúntate. Y si dices que no, reflexiona. Por eso dice, no os extrañéis que el mundo los aborrezca. Si realmente eres salvo, o sea, tiene que manifestarse eso en el amor hacia los hermanos. Si realmente eres salvo, tienes que odiar el sistema de este mundo. Por eso dice, no améis a este mundo, hijitos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Si alguno ama a este mundo, el amor de Dios no está en ti. O sea, no eres un creyente. Y en el capítulo 2 va a seguir hablándoles a muchos. ¿Por qué se van de la iglesia? Y muchos creen que los que se van, bueno, no, muchos se pueden ir por diferentes razones. ¿Ok? ¿No es cierto? Yo les he dado libertad a muchos. Pero en este tiempo, cuando dice Juan, en esta primera carta, en el versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, dentro de la iglesia no todos son creyentes, no todos son cristianos. Ya muchos han salido. ¿Por qué? Aquí dice por qué. ¿Porque le has disciplinado? Aquí dice porque quizá no le gusta. No, ¿saben por qué? Salieron en esta iglesia, en este momento, en este tiempo cuando Juan está escribiendo, porque no soportaban escuchar la verdad. ¿Me entiendes? No soportaban escuchar la verdad. ¿Por qué? Hay otros que quieren escuchar lo que en segunda de Timoteo dice, fábulas interminables, filosofías, dualismo filosófico, quieren escuchar cosas, misticismos, cosas que sus oídos quieren oír, comezón de oír, cosas que les agrade, que salgan de aquí todo hecho un campeón, un verdadero campeón, un vencedor del mundo, que va a tener todo. Pero cuando uno se les habla de la verdad, o sea, cuando uno explica el verdadero evangelio, no todos agarran con agrado. Esa iglesia es muy ortodoxa, muy dura. ¿Jesús de qué hablaba? De arrepentimiento. Juan el Bautista, ¿de qué hablaba? Arrepentimiento. Pablo, ¿de qué hablaba? Arrepentimiento. Pedro, ¿de qué hablaba? Arrepentimiento. Juan, ¿de qué está hablando? De arrepentimiento. ¿Acaso Juan no escribe a las 7 iglesias, a las 5 de las 2? Yo conozco tus obras, ¿no es cierto? Pero has perdido tu primer amor. Vuelve, arrepiéntete. Ni eres frío ni caliente, dice otra iglesia. A otra le dice, tú crees que eres rico, pero ¿sabes qué? Eres pobre, desventurado, eres miserable. Entonces Juan tiene que hablar a estos oyentes en la primera carta que estamos estudiando, que vamos a estudiar, ¿sí? Tiene que darles certidumbre de que realmente son salvos. ¿Para qué?
Estas cosas os escribo, capítulo 5, versículo 3, para que sepáis que tienes vida eterna. Yo te quiero escribir esto, quiero que estudies esto, para que tú sepas que tienes vida eterna, que cuando tú te mueras, tengas la certeza de que has ido a su gloria, al cielo, a su presencia. Pero mientras tú no mueras, ¿sí? Estas cosas yo escribo para que mi gozo esté en ti, para que tu gozo, con el hecho mismo de saber que tienes la certidumbre de que eres salvo, debería ser gozoso y no estar con tu cara larga ni tu jeta a un lado. Con solo hecho de decir, Señor, soy salvo. Tener a Cristo es tenerlo todo, pero para el mundo eso es locura, ¿no es cierto? Hasta para tu pariente, o hasta para tu amigo, hasta para tu marido, hasta para tu tía. Todo es Jesús para vos. Sí, todo es Jesús para vos. No me interesa lo que diga la demás gente. Yo voy a seguir enseñándoles la palabra hasta que haya uno, dos, hasta que mi esposa esté dispuesta a escucharme. Y si no hay ninguno más, pero sé que va a estar ahí, alguien más Dios pondrá. Yo voy a cumplir con mi ministerio. ¿Por qué? Porque tengo esa certeza de que Dios me ha puesto en un lugar para enseñar su palabra, su correcta palabra. Y si no les gusta a muchos, bueno, pues vayan, como Timoteo decía, vayan. Hay muchos lugares donde quieren oír, tienen comezón de oír cosas agradables. Pero aquí se va a predicar ¿qué cosa? La palabra. Entonces Juan les dice a los oyentes en esta primera carta, en el versículo 1, ¿sí? Les va a dar primero la certeza de lo que es la palabra de Dios. Y aquí les va a detallar a este verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo. ¿Sí? Jesucristo. Es el verbo de vida, la palabra encarnada. Es la palabra de vida. Y en el versículo 1, ¿sí? Aquí le va a dar una certeza, una característica de que te va a llevar a conocer de que eres verdaderamente salvo. Te va a dar certidumbre de que eres salvo. Y te va a decir desde el principio. ¿A qué se refiere esta palabra desde el principio? Sabemos que Dios no tiene principio ni fin, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí está refiriéndose a la predicación del Evangelio. Desde el principio, versículo 1 de Primera de Juan, lo que era desde el principio, hablando de la predicación del Evangelio, lo que hemos oído, ¿qué oyeron Juan? La palabra, pero el Evangelio, ¿sí? Lo que era desde el principio, o sea, los que predican el verdadero Evangelio siempre han exigido, ¿qué cosa? Fe y arrepentimiento. O usted escucha algún Pablo, Pedro por ahí. Ven, pon aquí en el ofrendero y tu marido va a ser salvo. Pon aquí. ¿Has escuchado alguna vez eso? No, fe y arrepentimiento. Siempre ha sido esa la predicación. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa decía en Mateo capítulo 4, 17? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo Pedro en 2:38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Qué dijo Pablo en 17:30 de Hechos? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Si hoy voy en esta dirección, sí, ahora tengo que ir en esta dirección. ¿Difícil? Sí. Difícil. Ser cristiano no solo es difícil, es imposible a veces. Pero la predicación siempre ha exigido fe y arrepentimiento. Los que predican el verdadero evangelio siempre han declarado que el reino de Dios está cerca. Mateo 3:2 que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los que predican el verdadero evangelio siempre han anunciado la disponibilidad de ¿qué? De la misericordia, la clemencia, el perdón divino. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos quienes, los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre.
Los que predican el verdadero evangelio siempre han instado a los pecadores a reconciliarse con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Segunda de Corintios 5, capítulo 5 del 18 al 21. Entonces, predicar un otro evangelio, ¿sí?, es anatema. Entonces Juan les está diciendo a sus oyentes que la predicación del verdadero evangelio ha sido siempre el mismo. En el tiempo que Juan está escribiendo, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, debe ser el mismo. Y el evangelio que uno debe predicar es, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. ¿Sí? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día, Él tomó mi lugar. Ese es el verdadero evangelio. Arrepiéntanse. No hay nuevas cosas, no hay que un ángel de Dios se ha aparecido, ¿sí? Ahí veremos los mormones, ¿no es cierto? Y que han escrito ahí, no hay un nuevo evangelio. Por eso Juan les está diciendo, lo que desde el principio, lo que hemos oído, la certeza, la permanencia de la palabra de Dios es siempre, hoy, ayer, hoy y siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El evangelio tiene que ser el mismo, hasta que el Señor venga por segunda vez y nos lleve a su presencia. Pero no solo la palabra de Dios es permanente, sino también el verbo de vida, o sea, Cristo es histórico. ¿Qué significa esto? ¿Qué está queriendo decir Juan aquí? Que el evangelio o verbo de vida, sí, es un hecho histórico. Y Juan les está diciendo a estos, sí, en ese tiempo, les está dando a conocer Juan, porque en ese tiempo están haciendo el gnosticismo, ¿ok? Y ellos están diciendo, Jesús no era en carne humana, era como un espíritu, es como algo que no tiene cuerpo. Están enseñando eso en ese tiempo. Pero Juan les dice, no, estoy parafraseando, obviamente. ¿Qué les dice? Lo que hemos visto, les está dando a entender que Dios se ha hecho hombre, carne, 100% hombre. Por eso le está diciendo Juan, lo que hemos oído, ¿sí?, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo. Porque la vida fue manifestada. Y aquí Juan está dando 4 descripciones o 4 maneras en las que de veras había percibido al verbo de vida con sus sentidos. Imagínate tú en ese tiempo. Juan, esta carta más o menos 60 años después, o sea, Juan caminó con Jesús, ¿sí? De ser un hijo del trueno a un apóstol del amor, a un apóstol de la verdad. ¿No es cierto? A un apóstol amado. Y él dice, ¿no es cierto?, había oído hablar del Señor. Juan había oído hablar al Señor. ¿Qué oyó? Bueno, lee los evangelios, ahí vas a ver un Juan escuchando qué cosas, sus parábolas, sus sermones, ¿no? Y aún algunas confidencialidades que tenía Jesús con algunos de sus discípulos. Recuerda, Juan, su hermano Jacobo y Pedro a veces tenían particularidades con Cristo, ¿no? A los 3 les llevó para que vean la gran transfiguración. Pero él dice, lo que yo he oído hablar al Señor. Juan también lo había visto con nuestros ojos, dice, cuando dicen nuestros, los apóstoles. O sea, Jesús no era místico, Jesús era real. No solo lo he oído,
lo hemos visto con nuestros ojos, he visto realmente cómo multiplicaba el pan, cómo multiplicaban los peces, he visto hacer los milagros, cómo tenía esa autoridad en la enfermedad, en la creación. Yo he visto aquello, no me han contado. Y estos falsos maestros que están en este tiempo, no vieron eso. No vieron. Entonces Juan está dando testimonio, ¿sí? Para que tú creas en el verdadero evangelio. Yo he escuchado el verdadero evangelio, les está diciendo. Yo he visto a Jesús. Yo no solo lo he oído hablar, lo he visto, lo he contemplado. Pero ya dijo, yo lo he visto. Contemplar aquí es otra cosa, denota una mirada detenida y escudriñadora que tuvo Juan. O sea, reforzando la verdad de que había visto a Jesús, está reforzando aquello. Lo he contemplado, dice. Y no solo lo he contemplado, también dice, mis manos palparon al verbo de vida. Palparon, es como esta frase se utiliza, como a ese ciego que no ve, pero que a través de sus manos palpan. Y si tú lees los evangelios, había uno, ¿no ves? De los apóstoles, Tomás, que no creía. ¿Qué le dice Jesús? No, ven, sí, vete, toca, mete, ¿sí? Sí. ¿Y qué hace Tomás? Señor mío, Dios mío, ¿sí? Señor mío, Dios mío. Jesús es real. El verbo de vida es histórico, es real. No lo que escuchamos afuera. Jesús era así, era un profeta, uno más. Tenía mucha sabiduría, ¿no es cierto? No lo toman como Dios, como un profeta más, como un Mahoma más, como un Buda más, no sé, como cualquier otro más. La única diferencia entre Jesús, Mahoma y todos los demás es que la tumba y la cruz están vacías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y no solo vieron los apóstoles resucitar a Jesús, o sea, verlo que ya no había en la tumba. Más de 500 después lo vieron a Él, comieron con Él, estaban con Él. ¿Te das cuenta? Entonces Juan les quiere dar certidumbre a los oyentes. Y les está diciendo, Jesucristo es real, el verbo de vida es real, es histórico. El verbo no solo es real, es histórico, sino también el verbo de vida es transferible, o sea, es proclamado. El verbo de vida debe proclamarse, por eso dice el versículo 2b al 3a. Y hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso, ¿qué cosa? Anunciamos. Juan y los apóstoles, los cercanos a él, anunciaban el verbo de vida, la palabra de Dios, la palabra revelada. Eso anunciamos. Y eso también debe seguir siendo proclamado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Ok? Hasta que el Señor venga, usted tiene que proclamar. Aquí no se trata de ganar multitudes. Uno. Nadie puede ir ante el Señor con las manos vacías. Uno. La gran comisión es para todos, no solo para los pastores. La gran comisión es para todo aquel que cree en Cristo. Juan tenía aquello, voy a proclamar, tenemos que proclamar la palabra que hemos aprendido de Él, el evangelio que hemos aprendido de Él. Pero también dice que el verbo de vida es relacional, y aquí le está dando otra certidumbre, la certidumbre de la comunión. Entonces, el versículo 3, ¿qué dice? Para que también nosotros, o vosotros, tengáis, ¿qué cosa? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Juan predicó al verbo de vida. ¿Para qué? ¿Con qué fin predicó Juan el verbo de vida? Con el fin de que todos los creyentes se dieran cuenta de que tienen comunión, o sea, una auténtica relación con Jesucristo y con los compañeros creyentes.
una comunión con los hermanos, una comunión con el Padre, una comunión con Jesucristo. Comunión, esta palabra en griego que es koinonía, significa participación mutua en una causa común o vida conjunta. Es realmente comunión íntima. ¿Quieres saber si realmente eres salvo? ¿Te has preguntado? ¿Realmente seré salvo? La respuesta sería, si tienes comunión con Dios, ¿a través de qué? De la oración, a través del estudio de la palabra, a través de congregarme, ¿sí? A través de aprender sus principios, sus estatutos, sus preceptos, a través de obedecer. No solo es decir yo amo a Dios. ¿Cómo sabes que amas a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Si realmente me amas, guardáis mis mandamientos. A veces yo me pregunto, Señor, alguna vez me han preguntado, ¿cómo demuestras que tú amas a Dios? Porque el Señor me dice, si me amáis, Marco, pastorea mis ovejas. Aunque uno. Si me amáis, pastorea mis corderos. Si me amáis, ¿qué dice la palabra? Oh, que no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, Dios ha preparado para los que le aman. Espero en Dios cosas. Si me amáis, ¿sí? No solo vas a amar a Dios, vas a también amar al prójimo, a tu diferente en el griego. Y más todavía, a tus enemigos, que es lo más difícil. Entonces, el verbo de vida es relacional. Y Juan quiere darles una certidumbre de comunión. Si realmente eres creyente, tienes que tener comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay muchos versículos que te puedo decir, pero por tiempo no te las digo. Y por último, ¿sí? Juan les dice, les da una última certidumbre de la teología. Les dice, el verbo de vida es gozoso. Versículo 4, aquí quedamos, aquí terminamos. Estas cosas escribimos, ¿qué cosas? Lo que ya he escrito en el versículo 1, 2 y 3. Estas cosas os escribimos. Pero a ver, resumime, pastor, para entender. Que el Evangelio es cierto. ¿Sí? Que el Evangelio es cierto. Desde el principio es el mismo. No hay un otro Evangelio. Que la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el mismo. Que somos testigos ciertos de que Cristo no solo es la palabra revelada, sino que lo hemos visto a Cristo, lo hemos tocado a Cristo, hemos oído a Cristo, hemos contemplado a Cristo. Es cierto. Y estas cosas os escribimos, ¿para qué? ¿Para qué quiere escribir Juan esta primera carta de Juan? Uno de los primeros propósitos, recuerda, te he enseñado. ¿Para qué es propósito en la Biblia? En tu Biblia encierra todo lo que dice ¿para qué? ¿Para qué? Y el propósito te va a decir. Estas cosas os escribimos, o sea, estos versículos anteriores y toda la palabra, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que tú te sientas gozoso al saber que eres un verdadero creyente. Que tienes, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Para qué está escrito esto? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Para qué está escrito esto? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Para eso escrito. Para que cuando tú acabes de estudiar esta primera carta de Juan, ¿sí? Digas,
vaya, soy verdaderamente salvo. Soy salvo. En otras palabras, estoy satisfecho en mi mente, en mis emociones, en todos mis deseos. Estoy completo en Él. Estoy completo. Y si peco, pues abogado tenemos en Cristo Jesús, dice. Y si pecó, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Obviamente vamos a estudiar la palabra practica, porque aquel que practica, o sea, el que su cotidiana vida está practicando el pecado, sí, tiene mucho que pensar si realmente es un hijo de Dios. Pero de que vas a pecar, sí, porque nadie es perfecto. ¿O no? ¿O hay algún perfecto aquí? No. Pero un día, dice, lo veremos tal como Él es, dice, ¿no? Primera de Juan capítulo 3. Y seremos como Él. La justificación viene primero, ¿sí? La santificación viene después. Somos declarados justos, ¿sí? Ahora que estamos en un proceso de santificación. Un día cuando le veamos al Señor, seremos glorificados, seremos como Él es. Ya no va a haber más pecado en nosotros. Por eso dice Romano, ¿no? A los que llamó, ¿no es cierto? A estos los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Justificación, santificación, glorificación. Estamos en un proceso de santificación. Somos santos posicionalmente, pero también tenemos que caminar en santidad. Aprender cada día, cayéndonos, volviéndonos a levantar, cayéndonos, volviéndonos a levantar, cayéndonos, volviéndonos a levantar. Cada día ser mejor, cada día. Y a veces estamos como Pablo, miserable de mí. Hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Y más abajito el grito de victoria, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Jesucristo. Pero mientras tanto, ¿qué dice Pablo? De ninguna cosa hago caso, con tal de ¿qué? De acabar la carrera. No pretendo yo haberlo alcanzado, como dice Pablo, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada día, un paso, un día a la vez. Y si Dios viene en este momento, si hoy viene, que Él me halle sirviéndole, que Él me halle proclamando su evangelio, que Él me halle obedeciendo sus mandamientos. Claro que al final del día ves como tú y yo diremos, ay Señor, perdón Señor. ¿Nunca te has levantado así en la mañana a decir, Señor, hoy no quiero fallarte Señor? Pero al final de la noche, ay, miserable de mí. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Eso es bueno, porque aquí adentro hay una, te está diciendo, ¿ves? Que no hay... A ver, estos falsos maestros al cual Juan está refutando, están diciendo, yo no tengo pecado. Y Juan le está diciendo, no, si tú dices que no tienes pecado, mentiroso eres. Y la verdad no está en vosotros, le estás haciendo mentiroso a Él. No puedes decir, estos gnósticos decían, no. Si quieres ser salvo tienes que añadir conocimiento, por eso gnóstico, de noxis, conocimiento. Pero un conocimiento elevado, profundo,
que solo algunos tienen. Y Juan les va a decir, no, tan mal. No. El verdadero creyente está en comunión con Dios. El verdadero creyente recibe el verdadero evangelio. El verdadero creyente ama a su prójimo, ama a sus hermanos, ama a Dios. Reconoce que Dios se hizo hombre. Porque los anticristos que dicen más adelante cuando estudiemos, ¿sí? Decían, no. Aquel que no certifica de que Jesucristo se hizo hombre, no está creyendo en Él. Oremos para terminar. Bendito Dios, Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras certezas, Señor, de que tú eres real, bendito Padre. Que tu evangelio es el mismo ayer, hoy y va a ser, Señor, hasta que tú vengas, bendito Dios. Nos muestra, Señor, que debe haber una comunión entre nosotros, contigo, Padre Santo, con tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros. Nos muestra, Señor, que debemos, Señor, tener ese amor a los hermanos, bendito Dios, aquel que padece necesidad, ya sea material, emocional, cualquiera sea su necesidad, Señor, debemos estar ahí presentes, bendito Padre, porque eso muestra, Señor, que te amamos, bendito Dios. Gracias, Señor, por todos, bendito Dios, aún por los que no han venido hoy, bendice sus vidas, Señor, redargúyelos, corrígelos, repréndelos, disciplínalos, Señor, si es necesario. Pero, Señor, que tu obra sea cumplida en cada uno de ellos, bendito Dios. Gracias, Papito, por tu palabra. Y si hay alguna ofrenda, Señor, bendícela también. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das, por el techo, el abrigo, la comida, la salud. Gracias, Señor, porque esta semana, Señor, vamos a estar meditando en tu palabra. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Y te agradecemos, Señor, por las visitas que hoy nos visitan. Bendito Dios, bendice sus vidas. Señor, cuida su corazón, atiende su necesidad, bendito Dios. Preséntate, Señor, con más amplitud a sus vidas. Gracias, Papito, por aquellas que vienen a visitarnos, bendito Dios. Gracias, Señor, por nuestros niños, nuestros hijos, Señor. Bendice también sus vidas. Gracias, Padre. Nos vamos de aquí, pero no de tu presencia, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.